Hola, buenas tardes, días, noches, no sé qué hora me estén viendo, pero vamos a ir hablando un poco acerca de el método racional. Tenía una música de fondo, pero la vamos a quitar para que me escuchen mejor. Em, Vamos a hablar entonces del método racional y les voy a proyectar. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este método. En clase ya vimos dos metodologías. La primera es la metodología de sistemas suaves y la segunda es la metodología de Hall. Para la primera metodología, pues bueno, ya vimos qué deficiencias tiene. La metodología de Hall, hablamos sobre las mejoras que hizo la metodología de sistemas suaves. Solo comentamos la metodología de Jenkins, pero aquí con este método racional vamos a hablar un poquito más acerca de este mm, ¿cómo decirlo? De las cosas que son necesarias para revisar en un proyecto dentro del proceso de planeación. Esto porque hay muchos factores que se involucran para la toma de decisiones, que es algo que ya más o menos hemos estado hablando en la clase. Si por algún motivo em, nosotros no consideramos algún factor, por ejemplo, la parte social, bueno, pues entonces ya estaríamos metidos en un grave problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, como les he mencionado, si no consideramos la parte social, entonces habrán más problemas de que, ¿cómo decirlo? Pues de que el proyecto no vaya a ser exitoso, de que lo vayan a cerrar, de que, o sea, tan solo lleguemos a la proyección y ni siquiera podamos iniciar actividades para la construcción. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta todos los factores. Bueno, entonces, el proceso de la planeación racional, el proceso general de la planeación racional, va a consistir de ciertos pasos. Eh, en primera instancia, vamos a tener lo que es bueno, lo que son las disonancias, es decir, cuál va a ser la problemática. Ajá, es decir, ese tema que nosotros tenemos que solucionar. Recuerden, solo hay un problema, una problemática, no hay muchas problemáticas, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué se los menciono? En una de sus tareas, una cierta una de sus tareas, en sus exámenes, sí hubieron personas que justo cuando hicieron el análisis de ciclo de vida, mencionaban así como de, lo primero es analizar todas las problemáticas. No, solo hay un problema y de ahí hay que analizar cuáles son las causas y los efectos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, aquí para empezar, en las disonancias vamos a tener todos aquellos factores que estén involucrados con el problema. Ojo, en esta parte nosotros ya hemos hablado como de todos los antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí van a ir como todos los antecedentes de las causas y los efectos. Bueno, más que efectos, aquí todavía van las causas. Tenemos que buscar todos los porqués. Ajá. Si no llegamos a tener información, bueno, aquí es donde tenemos que buscar todo. ¿Esto por qué? Porque hay veces que cuando nosotros estamos buscando la información, resulta que nosotros, o tal vez, ¿no? Si por ejemplo a ustedes los contrata el gobierno y el gobierno dice, miren, es que tenemos tal problema, ¿no? El problema, como siempre, mis ejemplos, el mismo ejemplo que siempre les doy. Tenemos el problema de desabasto de agua, ¿no? Los contratan a ustedes para que puedan hacer un proyecto, revisar porque hay escasez de agua. Y resulta que cuando ustedes empiezan a revisar todas las causas, tal vez no es el problema, ¿no? Sino que el problema era otro factor, ¿no? Totalmente diferente, que, bueno, no se me ocurre ahorita algún punto que podría ser, pero bueno, respecto a ese ejemplo, pero bueno, así es como pasa, ¿no? Déjenme pensar, hace, mm, bueno, hace un tiempo me tocó justamente también en el tema de hídrico, revisar un problema que ya según se tenía analizado, que era justamente la escasez de agua, pero bueno, no era la escasez, porque ni siquiera había agua, no era la falta de agua en un municipio, ¿no? Esto en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues cuando se ponen a analizar las causas
y las posibles causas de ese problema, pues bueno, nosotros teníamos identificado, bueno, no nosotros, sino que se tenía como identificado que el problema era de que pues no había agua, ¿no? No había agua y por eso no se le podía suministrar. Pero en realidad, ya metiéndonos como más a fondo, ya que empezaron a dar la información, porque nosotros estábamos en gobierno federal, ya que empezamos a bajar a gobierno estatal, gobierno municipal, resulta que sí había agua, pero los locatarios vecinos, aunque fueran del mismo municipio, no querían dar agua, ¿no? Decían que era su agua, que no podían llevársela. Recordemos que el agua es un bien nacional, no es propiedad de nadie. Si se encuentra dentro de un municipio, pues bueno, no es que pertenezca al municipio, pertenece a la nación. Sin embargo, pues bueno, no quisieron ceder pues el recurso hídrico para los vecinos. Entonces, pues bueno, ahí ya se había tornado el problema en algo social, o sea, porque agua pues sí había, ¿no? Porque seguía siendo del mismo municipio. Si por algún motivo, que eso también es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que nosotros sí extraemos agua de pozos, pero mucha del agua que traemos es de otros estados. Entonces, cuando ese es el caso, pues aunque siga siendo gobierno federal el que nos otorgue el agua, pues bueno, sí se tienen unas ciertas políticas, ¿no? Para el movimiento de todas estas aguas, porque hay acueductos, hay sistemas de red primaria que tienen que pasar o atravesar ciertos municipios o ciertos estados, ¿no? Para el caso de este ejemplo que le estoy dando, no iba a atravesar ningún otro estado, era el mismo estado, ¿no? Entonces no se requerían como permisos especiales. Sin embargo, pues bueno, esto ya se había tornado otro tipo de problema, ¿no? Bueno, en fin, algo así es como lo que más o menos les quiero dar a entender. Entonces, pues bueno, entonces en estas disonancias vamos a buscar todas esas situaciones raíz, ¿de acuerdo? La información, pues bueno, seguimos recopilando antecedentes y ya identificamos la problemática o el problema. Con base en lo que les platico, pues bueno, con toda la información que tengamos, ahora sí podemos así decir de forma concreta, ah, bueno, ya analicé todo, este es el problema. Recuerdo que hace como 2 clases una de sus compañeras comentó que pues como que se confundía un poco entre cuál era el problema y cuál no, entre las causas, que de repente si es que esto también es un problema, es que esto también es un problema. Bueno, perdón, recuerden que toda causa tiene que resolver un porqué de la problemática. Es decir, si yo digo, bueno, el problema es el desabasto de agua en tal localidad, en tal municipio, bueno, una causa tendría que ser, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay desabasto? Ah, bueno, hay desabasto porque no hay fuentes de abastecimiento cercana, porque hay problemas sociales y no permiten traer agua de la localidad vecina, porque resulta que la fuente de abastecimiento tiene o está muy contaminada, tiene altas concentraciones de minerales o metales pesados, entonces se tuvo que optar por no abastecer de esa fuente, etcétera, ¿no? Esos son los porqués. Ah, ¿por qué no hay agua? Por esto, por el otro. Ahora, ustedes podrían decir, ah, bueno, es que el problema en realidad es de que el agua está contaminada por minerales pesados. Bueno, sí podría ser algún factor, pero si ustedes analizan eso como problema, van a tener que proponer alternativas que resuelvan ese problema. En este caso, si el problema es agua contaminada por minerales o metales pesados, pues, ¿cómo voy a solucionarlo? Pues dándole un sistema de tratamiento, ¿no? Si yo analizo eso como problema. Entonces, ya no me estoy yendo a la parte de que tengo desabasto, ya me estoy yendo a la parte de tengo agua de mala calidad. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Una es el desabasto, otra es la calidad del agua. Entonces, por eso se tiene que pensar bien qué es lo que se requiere. ¿De acuerdo? Bueno, em, si llegan a tener más dudas, con toda confianza me pueden preguntar. Ahora, se tiene que hacer un análisis prospectivo. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes recordarán, nosotros hablamos de dos términos muy importantes, lo que es la retrospectiva y lo que es la prospectiva. La retrospectiva es visualizar hacia el pasado y analizar cuáles van a ser, como la información estadística con la que cuento, cuál es la información que ya pasó que me puede ayudar a hacer un análisis prospectivo, que en este caso van a ser eh, ¿cómo decirlo? La proyección a futuro, qué es lo que espero, qué es lo que quiero de mi proyecto y cómo voy a beneficiar o cómo espero beneficiar a ese grupo social o ese determinado lugar o lo que yo esté analizando en donde voy a ejercer
cierto beneficio. Ajá. Entonces, al hacer el análisis prospectivo, lo que voy a buscar es que cumplan ciertos objetivos. Ajá. Ojo, yo les he comentado que los objetivos no necesariamente tienen que decir, eh, o sea, así como de, se va a colocar la planta más grande de toda Latinoamérica, ¿no? O cosas así, que es muchas veces lo que hace el gobierno, ¿no? Se tienen que hacer objetivos em, reales, objetivos más aterrizados. No podemos prometer que se va a hacer algo muy grande, porque si por algún motivo el proyecto llega a fallar, esto nos va a ocasionar problemas sociales. Ajá. O bien tenemos que ver todas las posibles, ahora sí que se denominan problemas adyacentes, es decir, yo sé que van a decir la problemática es una sí, pero los problemas adyacentes son los ocasionados o derivados por el proyecto que voy a hacer. Es decir, si yo pienso decir, no, voy a extraer agua del manto acuífero y lo voy a, me voy a ir más profundo, porque aquí ya no hay agua, entonces si extraigo a 100 metros, voy a extraer a 500 metros, ¿no? De profundidad. Bueno, sí, como datos muy burdos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues va a haber un problema adyacente por esa extracción de tan profunda, ¿no? En primer lugar, pues hay una desestabilización en el suelo. Ajá. Voy a tener problemas de que a esas alturas ya la temperatura es muy alta, entonces voy a tener que utilizar algún sistema de enfriamiento del agua, porque no puedo mandar agua muy caliente a la red, obviamente porque le va a acarrear problemas. Ajá. Otra es de que ya tengo altas concentraciones de metales pesados, bueno, tal vez metales pesados muy pocas, pero minerales sí es altísima. Entonces tengo que ver, bueno, cuál es la concentración para que con base en eso, bueno, tengo que proponer qué tratamiento le voy a dar a esa extracción de agua, ¿no? Entonces, ya son como problemas adyacentes, que uno, el tratamiento para ese tipo de agua ya es muy costoso. Otro problema adyacente, pues bueno, la desestabilización de los suelos. Pues si lo desestabilizo, ¿qué medida voy a tomar para que no se vaya a colapsar, ¿no? Esa perforación que voy a estar haciendo, entre otras cosas, ¿no? Eso tengo que pensarlo bien por eso en los objetivos, porque pues sí voy a crear problemas adyacentes, pero tienen que ser cosas reales y esos problemas adyacentes yo los tengo que ir este, solventando. Un momento.